lábridos endémicos del Mediterráneo, como son estos, parece ser que se distanciaron de los otros lábridos, tanto del Índico como del Pacífico como del Atlántico, por el Eoceno, durante el Eoceno. O sea, estamos hablando de, en ese momento que decíamos que se cierra el Mediterráneo, y que además coincide con ese pico de biodiversidad que teníamos en el antiguo mar de Tetis, ¿no? Bueno, hasta ahora estamos hablando de las especies litorales, de los endemismos, de nuestra fauna litoral, ¿no? Que es muy rica. Pero también hay una fauna profunda en el Mediterráneo. Pero esa fauna profunda está muy condicionada por el estrecho de Gibraltar. Esa poca profundidad que os decía antes condiciona completamente la riqueza de especies profundas en el Mediterráneo. Eso unido a la elevada temperatura del fondo, o sea, estamos hablando de 2.000 metros en el Mediterráneo a 11 grados, 12 grados. En el Atlántico a esa profundidad estaríamos a 3, a 4 grados, perdón. O sea, una temperatura muchísimo más baja. Por lo tanto, la fauna abisal en el Mediterráneo está muy condicionada por el estrecho de Gibraltar. Y además, muchas de la abundancia de especies es bajísima. Si eso le unimos a que no es un mar muy rico, es muy normal muestrear en medio del Mediterráneo y al cabo de un día de arrastre sacar un ejemplar de algo. O sea, no de algo. Pero lo que es muy curioso es que también hay endemismos. Pero lo que es más curioso aún es que estos endemismos, los únicos parientes, esto es una especie, es un cangrejo que encontramos, una especie desconocida, encontramos el año pasado, al sur de Creta. No es muy grande, pero los parientes próximos de estas medusas y estos cangrejos están en Nueva Zelanda y Australia. Bueno, uno siempre puede echar la imaginación al poder y pensar en ese antiguo mar de Tetis que conectaba todo, y hoy por hoy la explicación que se da es esa. Yo reconozco que eso puede resultar un poco naif, pero es que no se nos ocurre otra. Volviendo a la imagen inicial, diríamos, bueno, las especies endémicas del Mediterráneo, la riqueza del Mediterráneo se debe a estas especies endémicas, a unas especies de origen boreal que entraron durante los periodos glaciares y a otras especies subtropicales que entraron en las interglaciares. Bien, con las técnicas moleculares además lo que podemos averiguar es qué es lo que está pasando ahora. Por ejemplo, las especies boreales que están entrando ahora debieron de entrar probablemente al principio de las épocas glaciares, y presentan ya incluso una estructuración, lo podéis ver por su estructura genética, que es distinta lo que hay en el Golfo de Cádiz, de lo que hay en el Mar de Alborán, de lo que hay en la costa de Alicante, lo que hay en el Golfo de Valencia. Sin embargo, las que son, esta es la gamba blanca, las que son de origen más subtropical, parece ser que entraron más recientemente y no se han estructurado genéticamente, ¿no? En el caso de las especies endémicas, tienen la característica de hay una enorme estructuración genética. Las poblaciones son distintas en pocas decenas de kilómetros. Y eso implica un enorme aislamiento entre ellas. Las larvas, por ejemplo, de este pequeño Triterigion, son incapaces de pasar 30 kilómetros de costa. Si encuentran una playa, ellos son organismos de roca, si encuentran una playa de unos 30 kilómetros, son incapaces de atravesar las larvas. Los adultos muchísimo menos, ¿no? Entonces, son poblaciones con un elevado porcentaje de índice de autorreclutamiento, se alimentan continuamente de las larvas que ellos emiten, y hay muy pocos que vengan de fuera. Esto les hace extremadamente vulnerables ante la explotación o el deterioro de sus ecosistemas, ¿no? En el caso de las 4 columnas que decíamos antes, ocurre exactamente igual. Hay un aislamiento en una gran cantidad de especies, de peces, pero también de otros organismos, debido tanto al estrecho de Gibraltar como a este frente Almería-Orán que os hablaba antes. O sea, estas dos discontinuidades oceanográficas son nuestras cordilleras o nuestros desiertos, que en el Mediterráneo lo que hacen es no solamente
las especies de origen atlántico, las estructuras, va aislando genéticamente. Al cabo de miles de años, a lo mejor de millones de años, serían especies distintas, pero lo que hace es actuar de barrera para lo que entra, pero también para lo que sale. Estas barreras hacen que muchas de las especies típicas del Mediterráneo paren en Almería, o máximo lleguen hasta el estrecho de Gibraltar, y muy pocas, con abundancias bastante escasas, llegan al Golfo de Cádiz o al norte de Marruecos. Entonces, para haceros un pequeño resumen, diríamos que la riqueza en el Mediterráneo sí que hay un efecto de esa dispersión, tal como había predicho Darwin, pero también una gran parte de endemismos que se deben a esa historia del Mediterráneo, que estarían aquí representadas pues, por Hércules, ¿por qué no? Entonces, las columnas lo que hacen es impedir que ese flujo entre de una determinada manera y salga, sobre todo que salga. Pero hay un pero, y es que Hércules hizo muchos trabajos aparte de el ir a buscar el ganado a Etiopía. En el 11º trabajo se le ocurrió ir a Egipto, y bueno, siempre había asuntos de faltas de promedio y cosas de esas. Y entonces nos imaginamos que, como siempre estaba acostumbrado a dejar un testimonio, de la misma manera que abrió el estrecho de Gibraltar, debió de abrir también el canal de Suez. Debió de cogerle en horas bajas, era el 11º trabajo, ya le quedaba poco, y no lo abrió mucho, por suerte. Pero las consecuencias del canal de Suez son bastante importantes. Pensemos que hay más de 400, ya casi 500 especies que se llaman de origen lesepsiano, por Lesseps, que entraron por el canal de Suez. Y muchas de estas especies, hay incluso como muchos de estos langostinos, pero hay otras que no tienen interés comercial, como son, por ejemplo, todos los ciganos. Y esta, en concreto, es también, digamos, es menos importante porque su efecto no lo conocemos, pero muchos de las medusas que entran. Pero el caso de los ciganos es bastante peligroso porque son herbívoros. Y algo que uno suena, una vaca es herbívora, no pasa nada. En el Mediterráneo hay poquísimos herbívoros. El único herbívoro de verdad es la salpa, que muchos conoceréis, pero es de los pocos herbívoros que hay en el Mediterráneo. Y han entrado varias especies de estos herbívoros, y ahora veremos qué consecuencias tienen, ¿no? Pero en el caso, hay también otra manera de entrar especies en el Mediterráneo, que no son el agente dispersor no es ni la corriente ni otro, ni es la historia, sino que son pues el tráfico de los barcos. Hay multitud de las aguas del Astre, por desgracia, llevan ahora son las aguas del Astre, antiguamente eran los cascos. Desde que el hombre es hombre, los cascos de los barcos ha llevado cantidad de organismos, ¿no? Pero algunas de ellas, desgraciadamente, no son muy buenas. Este es el ejemplo de la famosa Caloipa taxifolia, la famosa alga asesina, pero, por desgracia, esta especie ha tenido varios procesos de colonización. Su origen es la zona de Australia, pero ha habido, por este transporte, un evento de colonización fue que se dejaron algunas algas de estas en los acuarios de Mónaco, pero ha habido otros procesos de colonización. Pero yo os saco un ejemplo de una especie que me parece que desgraciadamente ha llegado a las costas de aquí de Murcia, que es una alga, la Lophochladera alemandi, que aparte de no ser muy bonita, cosa que sí es la Caloipa taxifolia, esta especie pues llega a cubrir de un manto que primero es rosa y después, una vez muere, pues es como una especie de algodón, pero que llega a cubrir praderas de Posidonia. Hay muchas en las costas de Baleares, como ahora os enseñaré. Es, por desgracia, bastante agresiva. Aquí podéis ver distintos lugares durante los años 60 y 70 que empezó a percibirse, pero para que veáis un poco lo que ocurrió en Baleares, esto es, la primera observación se hizo en Ibiza en el 95, y fijaros qué secuencia y con qué rapidez en el 96, en el 97, en el 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.